Buenas tardes. Buenas tardes. Damos gracias a Dios por un día más de vida, ¿verdad? Y qué privilegio en un día como hoy, donde muchas familias en el mundo se reúnen, ¿verdad? Para celebrar. A veces no saben qué están celebrando, simplemente una fiesta y ellos se reúnen, pero no importa, las familias se reúnen, hacen una comida en mi casa, es tradición. Ahora mismo mi familia en Cuba debe estar reunida, festejando, ¿verdad? Y quisiera compartir con ustedes hoy un pasaje de esperanza, un pasaje que nos recuerda o nos ayuda a reflexionar en dónde nosotros tenemos que poner nuestra esperanza. Nos ayuda a entender por qué la Iglesia de Cristo celebra la Navidad, no la fecha, sino el hecho de lo que simboliza, lo que significa esta fecha de Navidad o Natividad o de nacimiento de Jesucristo. Y mientras preparaba este estudio, de estar en el Salmo 130, vamos a buscarlo. Mientras preparaba este estudio, recordaba hace años atrás, hace quizás 2020, ¿no? Fue la época en que todos vivimos en la época de la pandemia, la época del coronavirus, ¿verdad? Donde el mundo estuvo sumergido en un caos total, donde para muchos se creía que era el fin del mundo, donde las naciones, las grandes ciudades, los imperios, la ciencia no podía hacer nada. Estoy hablando de principios de la pandemia, cuando estalló aquello. No había esperanza, no había solución. Un pequeño virus había acabado y había atemorizado al mundo entero. Las grandes ciudades estaban desérticas, las personas confinadas en sus casas. Hoy por hoy, me cuentan algunos que todavía sufren y padecen de ese tiempo que estuvieron confinados y ese tiempo de coronavirus, donde todas las noticias siempre era un terror, un horror. Ver familiares como cada día, familiares de personas, amigos, se contagiaban, morían. Personas que no podían despedirse o estar a su lado de sus familiares. Personas desesperadas, agonizando por falta de aire. Todos recordamos esa fecha, que hoy en esta celebración ya casi nos acordamos, ¿verdad? Hoy en día alguien tiene un catarro, una gripe, que dice, ¿qué tiene? Ah, es el flu o coronavirus. Pero hace años atrás, decir que teníamos coronavirus, aquello era el caos. Las oraciones de muchos era que Dios pusiera su mano y que nos librara de tal caos, ¿verdad? Las oraciones quizás del mundo estaba puesta su esperanza en la ciencia, en el hombre que creara una vacuna que pudiera liberar a la humanidad de tal cruel virus. Pero aquí en este pasaje que vamos a estar leyendo y estar viendo, el salmista demuestra dónde está su esperanza y a la misma vez también exhorta al pueblo de Dios a poner su esperanza en Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 130, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Espero yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tener acceso a ella y poder leerla junto como iglesia, como cuerpo, Señor. Ayúdanos, Padre, ahora a exponerla y a ser fiel a ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. El mismo sentimiento de desesperación es el que denota el salmista en los primeros versículos, versículo 1 y versículo 2, donde dice que él clama desde lo más profundo, hablando de lo más íntimo, de donde ya no queda más nada, al Señor con una petición. ¿Y cuál es esta petición? La petición de que el Señor volviera su oído a él, atendiera al clamor de su súplica, que el Señor lo escuchara. Y quizás para algunos dice, ¿cómo es posible esto? ¿Acaso Dios no escucha las oraciones de todos? Hoy estamos acostumbrados que todos decimos, no, tú le pides a Dios y Dios te oye, y eso es por un resultado. Pero en los tiempos del salmista, y si miramos todo el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Dios estaba en desobediencia, o cada vez que había una persona que estaba en desobediencia y clamaba a Dios, hacía el mismo clamor. Señor,
te suplico que no te apartes de mí, que oigas las peticiones de mi corazón. Es un reclamo, una súplica que Dios tenga atentos los oídos hacia Él y que escuche su oración. Si recordamos la palabra de Dios en Génesis, estudiado en domingos anteriores, capítulo 3, nos muestra la mayor pandemia o la mayor enfermedad por la cual la humanidad está sufriendo por muchos años. La desobediencia del hombre, el pecado, que cuando hablamos de pecado pensamos en los hechos, las acciones, la mentira, el robo, el asesinato, pero esto no es más que el síntoma de la naturaleza que mora hoy en los hombres. Cuando miramos el coronavirus y a quien le faltaba el aire, o perdía el paladar o el olfato, que decía, oh, estoy cogido. Voy al hospital porque tengo seguro que tengo el coronavirus. Con el pecado pasa lo mismo. La palabra de Dios, Dios pone leyes al hombre y le pone para mostrarle los síntomas que muestra su enfermedad. Cuando nosotros mentimos, desobedecemos a Dios y hacemos las cosas que van en contra de la palabra de Dios, eso es el resultado de una naturaleza rota, caída, producto del pecado, lo cual simboliza o señala que es rebelión o desobediencia en contra de Dios, y por lo cual el primer hombre, Adán, fue separado y destituido de la presencia de Dios. Y separado era literalmente separado, era descomulgado de la presencia, era llevado a un confinamiento donde no podía tener acceso ninguno a la presencia de Dios. En el principio, Adán y Eva simbolizaban el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y las bendiciones de Dios. Una vez que el hombre desobedece y peca, ¿qué pasa? Dice las Escrituras que el hombre fue desterrado de su presencia, el hombre fue apartado de su presencia y condenado entonces a la muerte. Una muerte que ni aún hoy, en el 2023, la ciencia puede explicar algo de esto. La palabra de Dios nos dice que Él es el producto, la consecuencia, el resultado del pecado, y que todos los hombres que pecan están destituidos a estar separados de la presencia de Dios. Por eso el clamor del salmista, como el clamor de muchas de las personas en el Antiguo Testamento, era un clamor de desespero, diciendo: Señor, por favor, oye mi clemencia, oye mi plegaria, no te apartes de mí. En los versículos 3 y 4 dice el por qué está haciendo este clamor, diciendo: si tú, Dios, que eres santo, que eres bueno, mirar en los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá entonces mantenerse de pie delante de ti? ¿Quién, Señor, puede reclamarte a ti o estar en tu presencia, que tú eres santo y nosotros estamos corrompidos por esta naturaleza de pecado que nos lleva de continuo mal? Es el resultado que hubo en el primer hombre. Adán, una vez que pecó, trató de esconder su pecado buscando las hojas de higuera y trató de esconderse de la presencia de Dios. Pero ¿quién puede negarse a Dios? Nadie. Como dice la palabra de Dios, si tú miras nuestro pecado, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? La ira de Dios vino sobre el hombre, consecuencia del pecado, pero también de la misma manera la gracia y la misericordia de Dios vino hasta nuestros días. De la misma manera que el hombre pecó y el Señor vistió entonces su pecado con matando a un animal, haciendo simbolismo del sacrificio que iba a hacer en la promesa de esperanza, de la cual el salmista más adelante dice que espera. El Señor le estaba diciendo, le estaba protegiendo, lo estaba separando de su presencia, pero a la misma vez estaba haciendo un pacto con Él y con toda la humanidad para decirle que un día, nuevamente, Dios iba a restaurar a su pueblo, iba a traer al hombre a vivir en la armonía que el pecado una vez rompió. Lo que ahora lo separaba, por esa promesa que es de simiente de Génesis 3:15, el Señor estaba prometiendo que iba a traer nuevamente al hombre a vivir en el lugar de Dios, el pueblo de Dios, y bajo el gobierno y las bendiciones de Dios. Por eso en los versículos 4 y 5, cuando el salmista dice: pero en ti hay perdón, el salmista confirma el hecho de lo que Dios había prometido desde Génesis para que sea reverenciado el Señor. Dice el versículo 5: esperaré yo a Jehová, espero mi alma, y en su palabra he esperado. Cuán bendición es poder acordarnos de la palabra de Dios, acordarnos de la promesa de Dios, y así de la misma manera que el salmista dice que espera en esa promesa, nosotros como iglesia también podamos esperar en esa promesa. El salmista sabía que él había fallado, que merecía la separación de Dios, y no solamente la separación, sino la ira de Dios, como dice Pablo ahí en Romanos, que el justo juicio de Dios se revela sobre toda impiedad de los hombres. Pero de la misma manera, el salmista creía, confiaba
y estaba seguro que en Dios había perdón para sus pecados. Y no solamente que había perdón, sino que lo que Dios había prometido, eso mismo Dios lo cumpliría. Y el salmista, que así como un centinela espera la mañana, el amanecer, de la misma manera, este salmista que estaba desconsolado, que clamaba de lo más profundo de su alma, esa misma alma esperaba también en el Señor, esperaba en su promesa. La promesa que le hizo a Dios a Adán en Génesis 3:15, donde le daría una simiente que iba a restaurar a la humanidad, la misma promesa que hace con Abraham. Y cuando miramos toda la secuencia de la Biblia, vemos a un hombre pecador, esclavo del pecado, sin esperanza, donde el juicio de Dios viene sobre él, pero también de la misma manera vemos la misericordia de Dios que sobreabundó, que va por encima de ese pecado, obrando para rescatar al hombre. Lo vimos en Adán, lo vemos en Noé. Dice la Biblia en Génesis 6 que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre, usando una palabra poética para expresar la tonalidad de cuánto era la corrupción y el pecado del hombre. Pero de la misma manera, Dios escogió un remanente, Dios escogió a Adán y su familia y los liberó de su juicio. La gracia de Dios sobreabundó, y cuando miramos en toda la Escritura, vemos el perdón de parte de Dios, fruto de su misericordia. Mi alma espera en Jehová más que los centinelas a la mañana, más que a los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Interesante, no solamente el salmista estaba esperando y confiando de que Dios iba a perdonar sus pecados, sino que también exhortaba al pueblo, en este contexto refiriéndose a la nación de Israel como tal. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, vemos como Dios amplía esta interpretación y nos da claridad acerca de cuál es este Israel que se estaba refiriendo. No es a la nación como tal, sino Pablo se encarga en Romanos explicarnos cuál es el sentido de cuál es este Israel. Es el pueblo de Dios, es aquel en cual Dios basó la promesa de Génesis y también la promesa de Éxodo, cuando le dijo a Abraham que de él le daré una simiente, un nombre, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Pero qué nación? ¿Qué persona? Aquellas personas que bendigan a esta simiente, a este nombre. Cualquiera que lo maldijere será maldecido. Esta simiente que los antiguos no entendían, y dice la palabra de Dios en hebreo que ellos escudriñaban a ver quién era el Redentor, pero no sabían porque no le había llegado el tiempo de ser revelado. De la misma manera, el salmista exhorta al pueblo de Dios, aquellos que confían en su palabra, aquellos que guardaban la promesa de Dios, y como la palabra de Dios decía, el justo por su fe vivirá, a como centinelas esperar en la esperanza que hay, no en nuestras obras, sino en la misericordia abundante de Dios, que nosotros, mereciendo la ira, su gracia permitió, dio un remanente a Cristo a morir en nuestro lugar en una cruz, a Cristo a nacer en un pesebre. Por eso esta temporada, que es hermosa, que las calles están llenas de luces, aunque a veces el ícono se convierte en un Santa Claus, un gordito con una barba, el verdadero significado de la Navidad no es más que la esperanza que tiene el pueblo de Dios en la persona de Jesucristo. El remanente que Dios le había prometido a Adán, la simiente que vendría por Eva, el nombre en que serían benditos todas las naciones de la tierra en Abraham, el rey que reinaría para siempre en David. Y cuando seguimos todo el Antiguo Testamento, se resume en el Dios encarnado en hombre, naciendo en un pesebre, así como las Escrituras, como la palabra de Dios y los profetas habían profetizado. Por eso, aún no había pasado esto en esta fecha, pero aún así, este hombre, este salmista, que exhorta también a la iglesia, le decía al pueblo de Dios, a las personas que han creído, esperen en Jehová, porque en él hay misericordia y él redimirá a su pueblo de pecado. Muchas veces en la actualidad, muchas veces en nuestra vida, aún siendo cristianos, llegan momentos de nuestras vidas, situaciones, dificultades que nos agobian, ¿verdad? Muchas veces pensamos, cuando llega sobre todo al final de esta temporada, del diciembre, que se acaba el año y el año que viene va a ser algo mejor, dejando la esperanza en el tiempo. Pero muchas veces, teniendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, qué difícil nos es confiar en ese Dios.
cuán difícil nos es creer de que Dios va a cumplir su palabra, de que nosotros ya en esta parte de la historia, muchos años después de este salmista, conociendo que ese que él había esperado ya había nacido en un pesebre, había vivido una vida donde había llamado y mostrado que era el Mesías prometido, que había muerto en una cruz, tomando nuestro lugar, aplacando la ira de Dios por su pueblo, y resucitado al tercer día, siendo testimonio y anunciando que las Escrituras hablan acerca de Él, sabiendo que tenemos una esperanza con Él cuando partamos de este mundo. Cuán difícil todavía nos es confiar en Él. Cuán difícil nos es cuando vienen momentos difíciles en nuestra vida, como de enfermedades terminales, quizás como un cáncer, ¿verdad? Cuán difícil es poder confiar en Dios. Cuán difícil es incluso desde lo más sencillo, cuando a veces no tenemos ni para pagar la renta. Nos agobiamos. Cuán difícil es poder confiar en Dios. Por eso cuando estudiaba este salmo del capítulo 130 y ver la manera en que el salmista clamaba para que Dios no se alejara de él y de la manera en que él esperaba en las promesas de Dios, me hacía reflexionar de cómo a veces nosotros, conociendo la historia, esperando su segunda venida, seguro que estamos en Él, cuán difícil también a nosotros nos es poder confiar de esta misma manera. Teniendo su palabra, cuán difícil lo es. Por lo tanto, esta celebración, aunque hay mucho debate entre si es en 25, si se debe celebrar, si no se debe celebrar, yo sí creo de que debemos celebrar. No importa la fecha. Lo que importa es el hecho de lo que estaba pasando. Cristo había nacido, el Mesías prometido había nacido, y no solamente que había nacido, que es el Redentor, que redimió mis pecados, que me alejaban de Dios, me provocaba la ira de Dios, me condenaba al infierno, y ahora yo soy un hijo de Dios. Ahora tengo entrada no solamente en el lugar de Dios, en el pueblo de Dios, de estar bajo las bendiciones de Dios, sino que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, pasaje que leímos al principio, dice: aquellos que lo recibieron, dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No extranjeros, no peregrinos. No tenemos el mismo desconsuelo que tiene este hombre, porque en cualquier hora nuestra preocupación no es: ¿el Señor me va a oír? Sí, el Señor me va a oír, porque ese mismo que vino y nació, ese mismo que murió en la cruz, ese Mesías prometido, hoy por hoy todavía intercede por nosotros. Nos selló con el Espíritu Santo las arras de nuestra herencia y nos dio entrada permanente a la presencia de Dios, donde cada uno de nosotros, desde nuestra intimidad, podemos clamar a Dios y estar seguros de que Él nos oye. Es un reto a nosotros como iglesia de cada día vivir de la misma manera que este hombre vivía en la esperanza de las promesas de Dios. Es un reto para nosotros como iglesia de cada día poder vivir una vida de agrado a Dios con el único objetivo de agradar y de glorificar su nombre. Vivamos una vida de confianza, no de palabras, sino en cada una de las situaciones de nuestra vida, tanto en la enfermedad como en la abundancia. Y recordando, hoy, cuando se reúnan con su familia, cuando tengan esa comida, que lo que celebramos hoy es la esperanza de que Dios vino por nosotros y nos dio vida eterna. Redimió nuestros pecados y nos libró de toda culpa. Por lo tanto, me gustaría terminar leyendo el capítulo de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 68. Dice así: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó
un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Cumplimiento de esta esperanza en la cual esperaba el salmista y todo su pueblo. Oremos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy disfrutamos del privilegio, Padre, de poder ser tu pueblo, Señor, de poder ser redimidos, Señor, por tu misericordia. No porque lo merecemos, Señor, porque seguimos siendo malos por nuestro pecado, Señor. Pero gracias, Padre, porque por tu misericordia un día decidiste, Padre, enviar a tu Hijo a cargar en una cruz la ira tuya, Señor, que merecemos por nuestra transgresión. Y decidiste, Señor, por tu misericordia, darnos vida, gracia y llamarnos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tenemos la posibilidad y el privilegio de poder hablar directamente contigo, Señor, por medio de la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Por lo tanto, Padre, te pedimos, Señor, en lo personal, como iglesia, que nos ayudes a cada día, Señor, vivir en una vida de esperanza y confianza en tu palabra y en lo que has hecho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.